Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Este es el segundo video tutorial. Vamos a darle continuidad a nuestra práctica anterior y les recomiendo que si no han visto el video anterior, por favor pues le echen un ojito a lo que hemos visto anteriormente. Nada más para repasar un poquito con respecto a lo que estábamos viendo. Estamos utilizando esta presentación para ver lo que son el curso de, bueno, pues básicamente adentrarnos un poquito más a lo que son el curso de macros para Visual Basic for Applications. Estábamos viendo lo que, bueno, lo que era un objeto, lo que eran sus propiedades, lo que era un método, y estábamos trabajando ya un poquito con la parte de las variables. En la última práctica, si ustedes recordarán, estábamos viendo esta pequeña práctica muy sencilla, muy simple en Visual Basic. Lo que estábamos haciendo aquí, bueno, simplemente era correr eh, una serie de, bueno, una sentencia donde, bueno, a través de un bucle corría lo que era la palabra o el texto hola mundo desde una celda C2 hasta la celda C10, ¿de acuerdo? Aquí lo que estábamos viendo, lo que estábamos tratando básicamente era ya adentrarnos en lo que era el ambiente de trabajo. Esto es básicamente cómo estamos utilizando lo que son para insertar un módulo, un user form, para insertar un módulo de clase, ¿de acuerdo? Vamos a darle continuidad a la práctica anterior para ya irnos directamente, sin más preámbulos, sin más teoría, para empezar a ver ya lo que es de una manera práctica la utilización y la potencia de lo que son las macros. Supongo que ustedes han leído o han visto textos, han visto artículos acerca de lo que son las macros. Realmente lo que hay en la red, bueno, es bastante vasto. Hay muchísima información con respecto a ello. Hay muchísimos otros tutoriales con respecto a ello. Nosotros aquí queremos darle un enfoque directamente un tanto más empresarial, por llamarlo de una manera. ¿Por qué lo llamamos de esta forma? Porque estamos enfocados un poquito más a lo que a cuestiones un poquito más técnicas. Ustedes lo van a ir viendo. Nuestros ejemplos van a ir dirigidos sobre todo a bases de datos, a manipulación de datos, de información, realizar incluso gráficos dinámicos a través de macros, a través de la programación. Incluso vamos a empezar a trabajar con lo que son ya la conexión a base de datos, con lo que yo le decía la vez pasada, ¿no? Que no nos sirve como que de mucho tener un libro de trabajo que sea compartido a través de un SharePoint si nosotros podemos solucionar ese tema a través de una conexión a base de datos con Access. Vamos a trabajar un poquito también con ello, como crear unas tablas en Access. Bastante interesante, bastante completo este curso. Yo les recomiendo que lo sigan. Vamos a estar subiendo bastantes videos con respecto a prácticas ya muy específicas, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, vamos a darle continuidad a esto ya después de haberles dado este preámbulo desde el curso pasado, desde el tutorial pasado, con respecto a la teoría, con respecto a lo que se está manejando dentro de este curso, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a trabajar. Ahorita vimos en el curso, la sesión pasada vimos lo que eran, trabajamos con este bucle. De acuerdo, este bucle lo que hacía era colocarle el texto hola mundo. En esta ocasión vamos a trabajar un poquito con lo que yo les hablaba de condicionales, o a veces esas condicionales se usan frecuentemente para realizar validaciones. De acuerdo, vamos a ver qué es una condicionante, una condicional. Bueno, una estructura condicional, como lo ven aquí en la presentación, son estructuras o instrucciones de programación que permiten controlar la ejecución de un fragmento de código en función de si se cumple o no una condición. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto? Bueno, si vamos a suponerlo, vamos a usar un ejemplo práctico, ¿no? Eh, por ejemplo, si yo tengo que decidir entre una gaseosa y un agua de limón, por usar un ejemplo, ¿de qué depende? Bueno, pues depende de si me alcanza, porque a lo mejor la gaseosa me cuesta, eh, no sé, hablando en una moneda fraccionaria, vamos a ver que me cuesta 10 pesos mexicanos. Y el agua de limón, la limonada, a lo mejor me cuesta 8 pesos. Entonces, ¿de qué depende si la compro o no la compro? Primero, de si me alcanza. Esa ya es una condicionante. La segunda condicionante que podemos hacer es de si, ¿qué deseos tengo? Tengo deseos de una gaseosa, tengo deseos de una limonada. Entonces son dos condicionales para realizar la compra de una u otra, para definir una de las dos, porque a lo mejor yo tengo deseos de una gaseosa, pero mi presupuesto no me alcanza. Sin embargo, yo tengo la necesidad
de saciar mi sed. Entonces voy a comprar lo que es una limonada, porque es para la que me alcanza, aunque yo no la desee, aunque no sea precisamente lo que yo quiera, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces esa es una estructura condicional tal cual. Es lo mismo que vamos a utilizar aquí en este caso para este ejemplo. Vamos a cambiar un poquito el ejemplo. Vamos a completarlo con algo más, ¿de acuerdo? Ahora vamos a suponer que ya no queremos que sea lo que es la parte de Hola Mundo, ¿de acuerdo? Vamos a comentar esta línea de código. La línea de código la comentamos simplemente con una comilla simple. Y bueno, con eso queda comentada. ¿De acuerdo? Esto es que ya no va a pasar por ahí a la hora de que se compile el programa, ya no va a pasar por esa línea, la va a saltar para que entonces ya no se ejecute. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una pequeña condicional y ahora vamos a suponer que en lugar de hola mundo, nosotros queremos sumar dos dígitos. Vamos a suponer que en 1 es el valor 1, ¿verdad? Y en la columna B está el valor 2. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tenemos aquí una serie de valores. Déjenme colocarlos rapidísimamente. Vamos a hacer una suma que sea de esto más 19 y que sea esto menos 12, ¿no? Entonces vamos a hacer el mismo recorrido de celdas, ¿verdad? Vamos a pegarlas como valores para que, ahí está, eliminemos lo que son las formas. Ahora vamos a hacer el resultado en la columna C. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a hacer la primera condicional. Vamos a suponer que el bucle, vamos a suponer primero que a lo mejor no todos los valores, ¿verdad? O no se cumple la condición para que se pueda sumar, ya que a lo mejor no todos los campos están completos. Es decir, que la primera condición para este ejemplo es que si no se encuentran todos los campos totalmente llenos, no vamos a realizar la suma, ¿de acuerdo? Entonces vamos a suponer que, bueno, empezamos y decimos de la siguiente forma. Supongamos que primero tenemos que validar la columna A y después la columna B para poder trabajar con ella. Entonces decimos si en la hoja 1 con la propiedad rango, bueno, range en inglés, de la columna A unimos con un ampersand a la variable i es diferente de vacío, entonces hacemos la operación, ¿de acuerdo? Pero además de la condición de que la columna A esté diferente de vacío o que no se encuentre vacía, para hacer el diferente usamos lo que es el mayor que y el menor que, ¿de acuerdo? Y para identificar si está vacía o no vacía, usamos las comillas dobles. Estas comillas dobles nos están indicando que esto, decimos, es diferente de vacío. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta estamos usando las comillas dobles que yo les dije en la sesión anterior, que eran para interpretar que dentro de esas comillas se podría encontrar o no alguna constante, ¿de acuerdo? Como por ejemplo aquí en la parte del hola mundo. ¿Ok? Ahora, no solamente eso, tenemos que evaluar si en la columna B también se encuentra o que no se encuentre vacía, ¿de acuerdo? Entonces aquí básicamente, bueno, yo aquí lo estoy copiando, yo les recomiendo que ustedes vayan haciéndolo a mano, vayan siguiendo esto, pero vayan haciéndolo de manera manual para que, bueno, además yo también lo voy a hacer para que se empiecen a adaptar, ¿de acuerdo? Ya después de que ustedes ya tengan cierta práctica, entonces ya pueden dedicarse a copiar y pegar un poquito más para avanzar un poco más rápido, ¿de acuerdo? Entonces decimos que si esto es diferente de vacío, entonces aquí está la condicional. Si la columna A es diferente de vacío, si la columna B es diferente de vacío, entonces necesitamos que sí se pueda realizar la suma, ¿de acuerdo? Entonces ahora sí vamos a poner los resultados en lo que es la columna C. Y entonces si decimos que la columna C va a recibir los valores siempre y cuando la columna A y la columna B no se encuentren vacías, ¿de acuerdo? Entonces aquí básicamente lo que estamos llevando a cabo es una suma entre la columna A más la columna B.
¿De acuerdo? Déjenme completar este apartado. Les recomiendo que vayan analizando las líneas de código que ustedes van viendo, las que voy llevando a cabo, para que las vayan interpretando, ¿de acuerdo? Para que se vayan familiarizando un poco más con ellas. Y así simplemente cuando ustedes ya encuentren, tengan un poco más de práctica, pues les sea fácil irlas adaptando o irlas interpretando conforme las van leyendo prácticamente. Como si ustedes en un momento dado abrieran un libro, no sé, a lo mejor ustedes ya tomaron algún curso de inglés, ustedes ya saben hablar inglés y de repente, bueno, pues simplemente abren un libro, encuentran un texto interesante para leer y comienzan a leerlo a través, estructurándolo a lo mejor ya sin necesidad de realizar algún tipo de traducción como yo se los estoy dando acá, ¿no? De que, bueno, si la columna A es diferente de vacío y si la columna B es diferente de vacío, entonces realizar la suma. Básicamente ya cuando ustedes empiecen a tomar un poquito más de práctica se van a ir dando cuenta que ya no va a ser necesario trabajar de esa forma, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ir trabajando con este apartado, con la parte de este es una especie de validación. ¿Por qué les digo que es una validación aunque es una condicional? Porque estamos validando que efectivamente la columna A y la columna B no se encuentren vacías, ¿de acuerdo? Ahora vamos a correr este pequeño programita y vamos a ver si efectivamente realiza la operación. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, si se dan cuenta, las columnas que sí se encuentran con datos, vamos aquí a iluminarlo un poquito. Si se dan cuenta, las columnas que sí contienen datos, sí realizó la operación. Mientras que las columnas que no contienen ningún dato, vamos a cambiarle aquí el color a un color naranja, efectivamente no realizó la operación. ¿Por qué? Porque simplemente no cuenta con datos para poder realizar la operación. Aquí también podría valer la pena dentro de esta validación decirle, bueno, ahorita es una base de datos, si ustedes se dan cuenta, pues es muy pequeña. Sin embargo, ¿qué pasaría si estas dos columnas pues crecieran a 10.000 celdas, a 30.000, a 20.000? Sería bastante engorroso y bastante complicado estar revisando línea por línea para determinar si cuenta o no cuenta con un valor y sobre todo saber si tiene o no tiene un resultado. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo podemos manejar? Bueno, vamos a decirle entonces que si la columna no se encuentra vacía, que si la columna si la columna A y la columna B no se encuentran vacías, que realice esta operación, la que estamos viendo aquí de este lado. Pero vamos a decirle qué pasa si las columnas sí se encuentran vacías. Vamos a suponer. Entonces vamos a decirle que en la hoja 1, ¿verdad? En la columna C, me ponga un texto que diga sin datos. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora qué es lo que ocurre. Si ustedes se dan cuenta, ahora sí ya me está indicando o está realizando la operación siempre y cuando se encuentre el valor 1 y el valor 2, me está realizando la siguiente operación. Si no, entonces me está mandando directamente lo que es sin datos. ¿De acuerdo? Esto es algo que yo les decía muy importante porque a veces es muy necesario que a veces cuando no se encuentra la información disponible para que ustedes puedan identificar si se cumple o no se cumple una condición, pues a veces es importante ejecutar ese tipo de mensajes, ya sea a través que lo escriban a través de una celda o a través directamente de un MSG Box para que ustedes les indique que no se encuentra ahí esa información, ¿de acuerdo? Ok, creo que no hemos tratado el tema del MSG Box, pero aquí se los voy a mostrar para ver de qué se trata. Vamos a suponer que en lugar, este es un MSG Box, que es un mensaje MSG Box, que nos indica, nos manda una información, nos manda una ventanita, así como las ventanas que ustedes han visto en los navegadores, cuando a veces ustedes están registrando y les falta algún campo, o directamente a veces cuando ustedes van a realizar una operación que no es adecuada, algunas aplicaciones de escritorio les indica, sabes que esta operación no se puede realizar por X y razón. Entonces, aquí el MSG Box tiene la misma funcionalidad. Vamos a probarla. ¿De acuerdo? Vamos aquí, vamos a utilizar ya F5 y si ustedes se dan cuenta ya les manda un mensaje de sin datos. Ahorita este mensaje, si se dan cuenta, es algo burdo porque ustedes no les indica
o no les está indicando en qué lugar o en qué posición se encuentra directamente la celda que no contiene datos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahorita con el MSG Box vamos a dejarlo de esa forma, nada más a manera de comentario de momento. Después lo vamos a ir ocupando con mayor detalle. Vamos a usarlo para colocarle propiedades de sí, no, cancelar, aceptar, que tenga información, que sea de tipo de advertencia, que sea de error, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ir trabajando un poquito con ese MSG Box un poquito más adelante, pero digamos que ahorita a manera de ejemplo para tipificarlo, bueno, con esto nos basta para mostrarles cómo funciona. Y muchas veces este MSG Box, cuando ustedes ya empiecen a trabajar con sus proyectos, se van a ir dando cuenta que les va a facilitar muchísimo el trabajo. ¿En qué sentido? Bueno, pues a la hora de compilar, a la hora de realizar un debug, que es, bueno, básicamente ver si el proceso está corriendo o no, a veces es muy importante para que les arroje los resultados, porque a veces es común que estamos trabajando con diferentes archivos, diferentes libros, y muchas veces tenemos tantas operaciones que se están realizando, tantas cuestiones que se están realizando, tantos métodos, funciones, operaciones, aparte hay que dar formato, aparte de validaciones, que si borra un dato, que si no, depende de. Entonces, bueno, todo esto que yo les estoy comentando, a veces ya cuando tenemos algo tan estructurado, a veces necesitamos realizar un debug, y muchas veces el MSGbox nos ayuda para realizar este tipo de debug un poquito más rápido, para identificar dónde se encuentran los errores, si está pasando o no está pasando por determinados métodos. ¿De acuerdo? Bueno, pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco, detalle a detalle, así que bueno, ahorita no los quiero enredar más y quiero que se queden con esto, con este apartado de este tipo de resultados. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a continuar con la parte teórica práctica. Como yo les había comentado al inicio, tenemos que estarlo viendo porque yo sé que muchas personas ya manejan ciertos lenguajes de programación y a lo mejor esto es hasta tedioso y aburrido. Sin embargo, también tenemos muchos amigos que apenas están adentrando al mundo de la programación y es necesario, bueno, empezar a tocar ciertos temas que son realmente básicos, pero muy necesarios para poder seguir avanzando en este tipo de cursos. ¿De acuerdo? Bueno, el siguiente, bueno, lo que yo les decía es la estructura if-else. Si ustedes se dan cuenta, la primera apartado fue if, es decir, la primera condición de si se cumple esta condición, entonces haces esto. Y luego está un else, que si no se cumple esta condición, entonces que haga otra. En este caso fue mandar el mensaje de sin datos a través de un MSG box o directamente escribir en la celda sin datos. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver el siguiente apartado que son las validaciones anidadas. Este es algo un poquito más, es la misma estructura, sin embargo sí es muy importante entender los procesos. ¿Por qué? Porque a veces es muy común que tenemos realizar if anidadas o realizar validaciones o condicionales anidadas. No es complejo, lo complejo es que a veces nos perdemos de tantas anidaciones que tenemos, por eso es que esa parte es como muy importante. Yo les recomiendo que cuando empiecen un if, siempre empiecenlo desde el primer campo, o digámoslo así, la primera línea que ustedes encuentren de manera vertical en la parte del lenguaje, es decir, en la parte del compilador. La siguiente, si vamos a hacer una if anidada, yo les recomiendo que lo hagan de esta forma. Si van a tener otra if anidada, les recomiendo que lo manejen de esta estructura como les estoy mostrando. Es decir, que a través de un tabulador, cada vez que coloquen una nueva if o un nuevo if, coloquen un nuevo tabulador. ¿Para qué? Para que así ustedes tengan mayor orden y así sepan qué es lo que están realizando. Porque a veces es muy común esto y a veces los errores son garrafales y a veces es tan sencillo corregirlos cuando traemos un orden, traemos una buena estructura en la parte de la programación. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver. Nosotros vamos a hacer una if anidada de la siguiente forma. Vamos a sumar todos los números. Vamos a cambiarle un poquito este esquema para que nos valga. ¿De acuerdo? Entonces vamos a decirle que además de que no se encuentren vacíos, quiero que me sume todas las cantidades que sean mayores a 100. ¿De acuerdo? De los dos lados. Entonces vamos a poner que aquí sea un 1, vamos a poner que aquí sea 164, está bien.
que aquí sea un 10, que aquí está bien, creo que está bien, correcto. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es que nos sume todas las cantidades siempre y cuando en las dos columnas se encuentren datos, pero que además nos las sume siempre y cuando la columna A o la columna B, en este caso donde se encuentra el valor 1 y el valor 2, sean mayores a 100. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacerlo. Decimos if hoja 1 punto con la propiedad range, ¿verdad? Y decimos que es A e in sea mayor que 100 y que además la hoja 1, bueno, el objeto de la hoja 1 con la propiedad rango se encuentre en la columna B, también se encuentre que los valores sean mayores a 100. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a hacer otro else de la misma forma y vamos a finalizar nuestro if. ¿De acuerdo? Nuestro else sería, vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos, pero ahora nuestro mensaje va a cambiar. Ahora en lugar de decirnos que está sin datos, vamos a decirle que el valor es menor que 100. No. A ver, aquí lo hice al revés. Ok. Ahora sí. Ponemos la variable. Y muy bien, ¿qué estamos haciendo aquí? Le estamos diciendo que si en la columna A y en la columna B está diferente de vacío, entonces que continúe con el método. Luego le estamos diciendo que si en la columna A y en la columna B los datos son mayores a 100, perdón, mayores que 100, entonces que se realice la suma. Si no, entonces que en la columna, en lugar de mandar el resultado, me mande el simple mensaje de decir que el valor es menor que 100. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a correr este proceso. Bueno, aquí es porque no le quité el MSG box la vez pasada, pero si se dan cuenta ya me está mandando información relevante, ya me está diciendo el valor es menor que 100 y efectivamente, porque yo les había dicho que la validación es que ambas columnas tienen que contener valores mayores que 100. ¿De acuerdo? La primera condición fue, para poderse sumar, es que las dos columnas se encontraran con datos. La siguiente condición es que tanto la columna A y la columna B sean mayores que 100. Bueno, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto a qué nos lleva o a qué conlleva? Bueno, muchas veces las validaciones que nosotros realizamos no pueden quedar solamente en un solo if, o no podemos meter 800 validaciones aquí en este if que les estoy señalando. No lo pueden hacer. Entonces, a veces es necesario primero contemplar cuáles son las validaciones primarias, luego contemplar unas validaciones secundarias, luego terciarias, etcétera, etcétera, hasta llegar al valor que ustedes requieren o hasta llegar a la operación que ustedes requieren, porque además de esto supongamos que son sucursales. Vamos a suponer que el valor 1 y el valor 2 son sucursal 1 y sucursal 2. Estamos hablando de ventas. Entonces a lo mejor ustedes de parte de la gerencia de ventas les han pedido que ustedes realicen algún tipo de reporte con respecto a las ventas, de quién ha vendido más que la media. Vamos a suponer que la media es 100. Entonces tenemos que mandar esta información relevante y a lo mejor decir que la sucursal 1 o la sucursal 2 o la sucursal cual no cumplió con ese requisito. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, con esta parte hemos concluido la parte de las validaciones que yo bueno, aquí básicamente hemos tratado como validaciones. Porque hago hincapié a lo mejor en algunos otros tutoriales o algunos otros personas que manejen programación o directamente si usted ya ha manejado otros lenguajes de programación, van a decir, bueno, espérame, es que yo ese término de validación yo no lo veo de esa forma, de una manera en la parte de programación. No, lo estamos manejando como una validación porque hasta cierto punto yo les dije que este curso tratamos de hacerlo
práctico, tratamos de enfocarlo a algo más empresarial. Entonces, muchas veces en la parte empresarial no manejan tanto el término de si son if anidadas o si es si son condicionales o no. Simplemente muchas veces dicen queremos validar si el dato cumple con ciertos requisitos, si tu base de datos cumple, si tal área que estamos evaluando cumple, etcétera. Entonces, ¿qué es eso? Pues es una validación. Con esta parte hemos concluido lo que son las condicionales o validaciones, como hemos simplemente llamado, de una manera un poco más burda, pero pues más simple, más sencilla, ¿de acuerdo? Bueno, el tema que con el cual vamos a continuar, pero yo creo que va a ser la siguiente sesión porque ya vamos a trabajar con una práctica un poquito más compleja, ya un poquito más elaborada en cuanto a una base de datos para poder ya validar ciertos campos. Volvemos a lo mismo, al tema de la validación. Vamos a usar silos if, pero esos if van a ser representativos o tienen que ver con la parte de se tiene que validar si cumplen o no ciertos requisitos, ciertos parámetros. Vamos a trabajar ya una base de datos un poquito ya más elaborada con ciertos datos personales, donde se va a hacer un barrido ya con yo creo que estaría unos 2000 registros. Vamos a hacer un barrido para que bueno, pues empezar a marcar donde hay errores, donde no los hay, etcétera, y sobre todo mandar los mensajes, cuáles son los posibles errores o los factores por los cuales una validación está ocurriendo. Al decir esto me refiero hacia el usuario, ya informándole directamente al usuario qué es lo en qué errores incurrió. De acuerdo, bueno, yo soy su servidor Alejandro Rodríguez, les saludo, espero verlos muy pronto, bueno, espero que nos sigan muy pronto, espero que no dejen esta parte. Créanme que es un curso bastante esencial, pero créanme que va a estar bastante enriquecido en la parte de el desarrollo, en la parte de desarrollo de aplicaciones de escritorio. ¿De acuerdo? Bueno, les agradezco muchísimo su atención y que pasen un excelente día.